Hablaremos muy brevemente de dos famosas imposturas. La primera fue la del señor que se hacía llamar George Salmanazar, como el rey asirio Salmanazar, pero con una P antes. Sí, que lo para hacerse el exótico. Sí. Supuestamente venía de tierras lejanas. En 1703 llegó a Londres y afirmó provenir de Formosa, pero no de Formosa en la República Argentina, sino de la isla de Formosa, Taiwán. Taiwán llamada ahora, cuya capital es Taipei. Y ahí. No parece Salmanazar un nombre muy chino que digamos. La gente de Formosa se llaman Chiang Kai-shek, Por ejemplo. Pero- y todos se tienen la llama Chiang Kai-shek. pero de ningún modo George Salmanazar. El caso es que este hombre inmediatamente fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo también a catedráticos muy importantes, y fue idolatrado como un exótico salvado. Eran los tiempos del exotismo. Bueno, le dieron aposentos en casas muy lujosas, le pidieron que tradujera la Biblia a su lengua nativa. Bueno, él ponía velas encendidas en su ventana todas las noches para convencer a la gente de que estaba trabajando en ese proyecto, pero en realidad no estaba haciendo nada. Lo único que hizo fue inventar un lenguaje formoseño que no tenía lógica alguna. Dio conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua a futuros misioneros. Qué bueno. En 1704 escribió la Descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en su obra, allí solo se comía carne cruda y los científicos de la Academia Británica leyeron con asombro acerca del sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de aquella tierra. Afirmaba Salmanazar que el promedio de expectativa de vida era de 100 años y garantizaba que allí se seguía una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno. La verdad es que en aquella época el promedio de vida en la isla de Formosa era de 40 años y la dieta de la gente consistía básicamente en papas. Pero claro, con estos datos el libro No se llamaría- desmerecía claro, notablemente. claro. Salmanazar también abogaba por un baño diario. De nuevo esto asombró a la gente, ya que los londinenses de aquel tiempo se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disfrazar los olores corporales. Su libro, Dorio, Sí. vendió miles de ejemplares y este señor Salmanazar se hizo millonario. Tiempo más tarde, algo raro le ocurrió a este hombre. Muy impresionado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, se arrepintió y confesó todo. En realidad nunca había salido de Inglaterra, era hijo del carbonero Matías Johnston. Fue perdonado y vivió el resto de sus días venerado como a un santo. Ajá. Extraordinario, me pareció extraordinario. Fantástico. Pasa seguido en Inglaterra, ¿no? Pasa con primeros ministros, etcétera. Hacen Así cada es, 4 sí, años sí, y después sí. son venerados como santos hasta el final de sus días. Otra rara historia fue la de la llamada princesa de Java. De Java. No te hagas, no se haga chistoso no. porque es con B corta. Te lo dijo. Una tarde de 1817, cerca de la villa de Almonsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad, no llevaba un centavo encima, estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. La conozco, ¿eh? Creo que la conozco. ¿Cuántos recuerdos? No sé si vino. No, pero no bueno. vino. Vino, pero no llegó porque entró otra dirección. Un bondadoso, repito, Sí. un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de Elia y la invitó a su casa. Allí, él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad, pero lo único que decía la muchacha era Carabú, una y otra vez, y así la bautizaron.
Claro. Una y otra vez. Twice. Muy bien. Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa, que solo comía alimentos que ella preparaba, Sí. después del cuadro, ¿no? Claro. Que solo comía alimentos que ella misma se preparaba de una manera especial y además insistía en dormir en el piso. Se parece a mi abuela la costumbre. Sí. Unas cuantas semanas después apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel Eineso. Dos eran. Sí. Quien había pasado un tiempo en el lejano oriente, así sin mayores datos. Fue llamado entonces para que conociera a Caraú y después de poco tiempo, a solas con ella, Una y otra vez. anunció que podía entender todo lo que decía. Caraú. Esto sorprendió a todo el mundo. Claro. Esto. Sí, esto. Incluso a Carabú, ya que ella misma no entendía lo que decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, ella fue raptada por piratas malayos, por piratas malayas. Malaya, la suerte. No, por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava, la vendieron. Muy bien. Fue comprada por el capitán de un barco cuyo navío tocó un puerto del sur de África y luego continuó hacia Europa con destino desconocido. No, iba a Europa. La princesa Carabú había escapado de su amo cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Entonces nadó hasta la costa, vagó por la campiña durante muchas semanas antes de encontrar refugio en la Biblia. Estas revelaciones del portugués sorprendieron a todo el país. Calcule cómo estaría escaso de sorpresas el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por bella que por exótica. Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda y confundía a los lingüistas más avesados. Espero. Sin que yo no sé lo que significa esto, pero nada bueno. ¿El señor es un lingüista avesado? ¿Ha besado a algún lingüista? Qué cosa. Dejaba. Sí. Era la princesa. Sin embargo, todo fue un fraude. Le dije que el 54% no podía ser. Claro. Y una impostura elaborada por la hija de un zapatero, llamada, ella no el zapatero, sí, claro, Mary Baker. Había soñado, o había inventado todo esto, para entrar a un hogar rico y escapar de su pobreza. Este portugués, Eineso, había recibido los favores de la princesa para que se uniera al engaño. Muy bien, claro. Mirá, había recibido el engaño de la princesa para que se uniera a los favores. La fama de Mary como Carabú cayó cuando en Bristol una tal señora Neal leyó un testimonio sobre la javanesa, que era Carabú, ¿no? Sí. La descripción de la princesa era idéntica a una chica quien, según esta señora Neal, se había alojado en su casa durante varias semanas. Cuando la señora reconoció a Mary, la joven confesó. Dice, tiene razón, qué sé yo. Parece que debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. En Inglaterra conviene confesar cualquier crimen y la gente se apiada de ti y te hace muchos regalos. Tanto es así que le dieron dinero para un pasaje a Estados Unidos, para que empezara allí una nueva vida, pero distinta. Sí. En aquel lugar tampoco funcionó. 7 años después ya estaba de regreso en Bristol, tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada.
20 miradas, una libra. Sí, exactamente. ¿Y cuánto dura la mirada, además? No empiece con Sí, punta de sí, rolón usted. Esta es la señora Tiene Nil. un buen rato. Pero no tuvo éxito. No. Y terminó sus días vendiendo sanguijuelas a la gente que deseaba evitar la cuenta del médico sangrándose a sí misma. Claro. La venta de sanguijuelas... Sí. ¿Cómo las recoge? Bueno, viene la sanguijuela, no sé en qué sentido. No, digo, la sanguijuela, La ¿cómo sang- se caza? ¿Se pesca? No, No, sé, pero ¿dónde agarra. viven las sanguijuelas? En los charcos, así en las orillas. Bueno, en los el arroyos. charco. Usted También camina. ríen en el charco los inmundos renacuajos Sí. cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Ahí está. Bueno, no importa lo de las Y sanguijuelas. sí, a mí me Sí, la interesó. cuenta- Son dos imposturas. Dos imposturas en época Sí. en que lo exótico servía para ganar mucho dinero. Hay una cosa, me parece que hay varias referencias que hizo querido Alejandro ahí que son interesantes. El otro día, sin ir más lejos, recibí un mensaje de un oyente acerca de nuestra referencia frecuente, ciertamente, a unos versos que dicen hacia un lado, al otro Europa y hacia su frente Estambul, porque parece que hay una canción que cita esto. Le contamos al amigo que es un Que poema de además José de Frontera. es un caso famoso, sí, es de Frontera y es el caso de Sinalefa Triple. Sí, señor. Hacia a un... Ahí está. Bueno, fuera de Todo esto, eso se cuenta si aún... como una como sola una sola sílaba. sílaba. Eso le permite, bueno, hacer hacia un lado, y le permite además narrar el resto del poema, que es justamente sobre piratas malayos. Lo interesante, nuestra idea de piratas es siempre británica. El pirata de la canción del pirata es un pirata malayo, denostado por toda la policía británica, policía de los mares, pero que tiene entre sus personajes de ficción más célebres a nuestro amigo Sandokan, que Claro. tenía entre justamente sus El principales... pirata de la Malasia. Exactamente, y que combatía a los Su británicos. amigo era un portugués. Yáñez, casualmente. justamente. Sí, señor. Así que, bueno, estos son los primeros homenajeados. Me parece que tanto Salman Azar como la chica Mary Baker son personas que a mí me gustan especialmente. Quiero decir, en principio, la época de fascinación por el exotismo no es una época inocente, es una época donde no prima solamente la tilinguería de aquellas personas que se sentían un poco mejor ubicadas socialmente por mostrar algo raro, sino porque el exotismo, la rareza, la curiosidad, estaba dada por la diferencia con aquello que se suponía la normalidad, el primer mundo, la clase media Claro, acomodada. claro. Toda cosa que saliera de ahí. Y en este caso, tanto Salman Azar como Mary son dos personas sencillamente pobres que encontraron una manera, quizás no la mejor, para combatir esto, que era la revolución. Por ejemplo, estamos hablando del siglo Se XVIII. postulaban como exóticos, sabiendo que eso pagaba. Exactamente, y está muy bien, porque, digo, los ladrones le estaban robando a otro tipo de ladrones, así que bien se merecen este tipo de cosas. Y creo que aquí en la Argentina hubo alguna gente que también lo intentó y que jugó con eso. Estaba pensando en alguien que pronosticaba catástrofes o hablaba de portentos, un hombre de Venado Tuerto que adivinaba la suerte por allí y que se descubrió después que en realidad él hacía hablar a una virgen, que detrás de la virgen había una señorita que hablaba en italiano y movía la imagen de la virgen. Bueno, fue un caso bastante conocido. Después se descubrió también que había inventado todo el resto de las cosas, las curaciones, y un día pronosticó un número que iba a salir en la grande de Año Nuevo. Y acertó. Creo que hay una especie de justicia poética. ¿Se acuerda el nombre? Estoy tratando de recordarlo ahora. ¿Era Tibor Gordon? No, Tibor Gordon era una especie de titán, un hombre de fuerza prodigiosa. Sí, no me acuerdo. Estoy acordando de este hombre, ya va a aparecer, después de la próxima canción va a aparecer el nombre de este tipo. Todavía hay un museo de él en Venado Tuerto, por allí, algunos gente nos va a avisar. Quiero decir que hay un montón de personas que pasan y son narrados todavía como delincuentes, como le sucedía a Mary Baker. Seguramente allí en Krakatoa deben haberla pasado bastante mal, al este de Java, y en realidad la delincuencia está en esa especie de cosa muy asentada en nuestra clase media, sobre todo en la burguesía porteña, donde se supone que hay cosas que están bien, cosas que están mal, cosas que son correctas, cosas que son raras, y en realidad terminan cuando al cabo de la historia o al cabo de la vida descubriendo que son tan impostores como aquella princesa. Como aquella princesa se llama el tango que vamos a escuchar en la voz de Hugo del Carril.